Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy sí, a un lado y a otro del océano. Hoy sí, con un pie en Hispanoamérica y con otro en la vieja España. Hoy sí, reuniendo a nuestros dos colaboradores más prometedores y más constantes en el canal. Por un lado, el gran erudito, el gran sabio guatemalteco Jonathan Rodas Ovalle, y por otro lado el gran poeta, el gran ¿cómo decirlo?, bardo, nuestro amigo Juan Castro, desde España. Les tenemos aquí a los dos reunidos. Me hace mucha ilusión contar con ellos por primera vez en un programa. Esperemos que no sea el último en el que podemos reunirles, y ojalá y podamos hacer también en algún momento, sea igualmente al otro lado del océano o sea una reunión entre los tres, porque yo creo que puede salir algo interesante. Desde luego, ¿qué va a salir hoy? Bueno, pues un programa centrado en un aspecto básico, ¿no? Un poco en la línea de los últimos que hemos ido tocando con Jonathan, de temas relacionados con el hermetismo, con lo esotérico, con lo simbólico. Hoy hemos incorporado a Juan para hablar de la iniciación, que sin duda alguna es un tema amplísimo, es un tema que da para varios programas, como todos los que solemos tocar con nuestro querido Jonathan, y que al mismo tiempo en cada programa tocamos todos los temas, porque sin duda, hablando de iniciación, tendremos que hablar de lo hermético, tendremos que hablar de lo esotérico, tenemos que hablar de lo simbólico, o sea que todo va a ir saliendo. Tenemos que ir a hablar de los templarios, por supuesto, y de tantas otras cosas. Ya veremos por dónde van los tiros. A mí, para empezar, y ahora os paso la palabra, sí que me gustaría hacer un par de aclaraciones. Yo creo que es fundamental, en primer lugar, distinguir lo que es la bibliografía auténtica sobre iniciación y lo que es la bibliografía New Age sobre iniciación, ¿no? Es decir, hay muchos grupos pseudo-iniciáticos, y creo que estaría bien empezar con el aviso de que hay que tratar de alejarse de eso, y la mejor forma es ir a los autores que con rigor han tratado este tema, ¿no? Y yo personalmente quiero recomendar a Mircea Eliade, que creo que tiene dos libros fundamentales, ¿no?, sobre este asunto. Uno es Herreros y Alquimistas y el otro es Nacimiento y Renacimiento. Me parecen dos verdaderas joyas para entender el tema de la iniciación. Y leyendo estos dos libros, uno entiende algunos conceptos básicos que me gustaría remarcar para empezar. El primero es que la iniciación está en todas las grandes culturas, en todas las culturas tradicionales, podríamos decir. No existe una civilización tradicional que no haya tenido una iniciación. Cuando estamos hablando de iniciación, de lo que estamos hablando es de un ciclo que forma parte de una sociedad y al que se someten a los individuos. Y este ciclo está conformado por ritos de paso, que también se encuentran en todas las sociedades tradicionales y que debe ir afrontándolos el individuo, que es digamos, integrado dentro del grupo, ¿no? Y esto puede pertenecer a numerosos grupos. Puede pertenecer desde una casta guerrera a una casta sacerdotal, y puede pertenecer desde un oficio, porque esto de la iniciación está muy ligado también al asunto artesanal, desde un oficio como el de alquimista a otro tipo de oficios, ¿no? De herrería y de otro tipo de oficios que podríamos ir desgranando más adelante, ¿no? Entonces, tiene, precisamente por ir ligado a un oficio, tiene una parte muy práctica. Por ejemplo, podríamos decir el de la construcción de catedrales, si vamos a Fulcanelli, tiene esa parte práctica, y luego tiene una parte que es la fundamental, que es la parte interior. Es decir, más allá de ese conocimiento objetivo exterior, hay un conocimiento interior, que es el conocimiento al que se va sometiendo el sujeto que se adentra en la iniciación. Y ahí hay que hablar de un viaje anagógico, como el que realiza Mahoma, como el que realiza Dante Alighieri, como el que realizan tantos otros, ¿no? William Blake, Jacob Boehm, tantos otros que son grandes iniciados de la historia, que han hecho viajes anagógicos que sí tenían una vertiente externa, pero que sobre todo tienen una penetración interna, en el mundo interior, en el ser de cada uno de nosotros, y que nos abren a un conocimiento, ¿no? Porque al final, si hablamos de iniciación, de lo que estamos hablando es de gnosis, de un conocimiento que se le va, digamos, abriendo a esa persona que es iniciada dentro del grupo. Entonces, precisamente porque estamos hablando de la iniciación como un rasgo fundamental de toda sociedad tradicional, nosotros, en cuanto que occidentales, en cuanto que modernos, tenemos también que ser conscientes de que la iniciación cambia, y entra ahí una polisemia, cambia su significado con el mundo moderno, sobre todo con la Ilustración, sobre todo con el Renacimiento incluso, donde aparecen un nuevo tipo de sociedades iniciáticas que son estrictamente modernas y que no son precisamente por eso tradicionales. Tienen ahí una serie de variaciones, yo diría
con respecto a la iniciación tradicional. ¿Por qué? Porque hay, como demuestra muy bien Sebastián Porrini en el libro que siempre citamos, en los otros, hay un paso de un conocimiento operativo a un conocimiento especulativo de la metafísica en la modernidad, sobre todo con la fundación de la masonería en 1717 por James Anderson, pero era algo que en buena medida ya se iba gestando y, digamos, con el avance del rosacrucismo inglés, de la masonería inglesa, John Dee y tantos otros, que van abriendo una vertiente mucho más secularizada del saber metafísico. Y entonces, para mí aquí se produce un cambio, porque estos iniciados de sociedades secretas modernas cambian el significado de la iniciación y se apropian de otros personajes históricos anteriores para querer arrimar a su ascua a estos personajes como iniciados de su grupo, ¿no? Ahí están los masones que dicen remontarse a Salomón, y en ese sentido hay un libro para mí fundamental que es Los grandes iniciados, un libro de Edward Schuré en el que él habla pues de personajes como Krishna, como Hermes Trismegisto, como Moisés, como Orfeo, como Pitágoras, como Platón, como Zoroastro, como Jesucristo, como Buda y tantos otros personajes, algunos míticos, otros históricos, y en cualquier caso él de alguna forma habla de una especie de filosofía perenne, lo que llamaría así Leibniz y lo que posteriormente llamaría así también Huxley, en el que todos estos personajes, digamos, son iniciados en un mismo saber. Y entonces los masones de alguna forma estarían también iniciados en este saber, ¿no? Este para mí es un conocimiento moderno, ¿no? Y el último término, y ya con esto te paso la palabra, Jonathan, y después a ti, Juan, yo creo que habría que hablar también de cómo, precisamente, según la sociedad moderna se ha ido secularizando, la iniciación ha sido cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque han proliferado, por un lado, las teosofías, los sincretismos, etcétera, que son falsas iniciaciones, y por otro lado, porque precisamente nos hemos ido alejando del verdadero significado de la iniciación, porque al no estar en una sociedad tradicional, muchas veces la iniciación corresponde a grupos falsos, ¿no? También ha habido grupos verdaderos, y yo ya he adelantado algo que de alguna forma desarrollo en mi libro y que si acaso más tarde volveré sobre ello, que es como el grupo de Ur y precisamente el Círculo Eranos son los dos grandes grupos iniciáticos del siglo XX, ¿no? Y yo cojo sobre todo a dos figuras, que son la de René Guénon, que como se sabe era un masón de grado 33, etcétera, etcétera, y a Julius Evola, que durante algún tiempo formó parte del grupo de Ur, antes de tener esa discusión con Arturo Regini. Por cierto, aquí abro un paréntesis, que hay gente que me llama la atención por cómo pronuncio este nombre. Estoy leyéndolo literalmente, que es algo que se puede hacer y está válidamente aceptado. Leer los nombres literalmente es algo que está aceptado, ¿no? De hecho, antes se les cambiaba el nombre de pila, aquí no hace falta, pero a Friedrich Nietzsche se llamaba Federico Nietzsche, ¿no? Este tipo de cosas que yo me parece que están bastante bien. Cierro paréntesis. Entonces, yo hablo de cómo René Guénon y Julius Evola de alguna forma tienen una diatriba interna, maestro-alumno, que son dos figuras fundamentales en toda iniciación, tienen una diatriba acerca de si hace falta estar iniciado en un grupo, primero en una religión tradicional y segundo en estos grupos iniciáticos que permiten el acceso al saber esotérico que hay detrás de toda religión y que es precisamente esa parte que corresponde a la filosofía perenne, ¿no? A la parte común que tienen todas las tradiciones, a ese saber metafísico, porque al final la iniciación nos está hablando de un saber metafísico, del saber de los alquimistas que pretenden que ahondando en nuestro interior convirtamos el plomo en oro. En fin, es un tema complejo, he hecho una exposición muy sintética de cuestiones que más tarde si acaso desarrollaré. Y para terminar solo voy a leer una muy brevecita de otro libro esencial para este tema, Atenas y Jerusalén, de Lev Sestov, que en principio no habla de este asunto, pero que hacia el final del libro, en algunos fragmentos, algo dispersos, se puede leer lo siguiente. En el fragmento número 22 del final del libro dice lo siguiente: la verdad y el misterio. El iniciado no es un sabedor, es decir, un hombre que de una vez y para siempre se ha apoderado de un misterio. Es imposible apoderarse de una vez y para siempre de un misterio, como sucede con la verdad. El misterio viene y se va, y cuando se retira, el iniciado es el más insignificante de los niños insignificantes del mundo, porque los niños comunes y corrientes del mundo no saben nada de su insignificancia, e incluso se consideran seres muy valiosos, mientras que el iniciado sabe,
y su conocimiento lo vuelve el más insignificante entre los insignificantes. Y quien quiere prosternarse debe ante todo aprender el gran arte, no ver. Esto dice Lev Sestov, hace unas palabras dignas de meditación y con esto ahora sí van a hablar los dos que saben sobre esta cuestión. Jonathan primero, Juan después, vamos con ello. Muy bien, me parece perfecto que iniciaras con el gran Eliade, ¿no? Con su libro Nacimiento y Renacimiento, porque creo que la iniciación es ese renacer, ¿no? Es la búsqueda de un renacimiento, pero para que exista un renacimiento debemos empezar con la muerte. Yo siempre he dicho que ese periplo iniciático inicia con los tres grandes lemas de la alquimia, ¿no? El nigredo, el albedo y el rubedo, ¿no? La putrefacción, después el estado de licuefacción, como de volvernos líquidos o blancos, y por último el rubedo, que es la búsqueda ya, o la llegada, ¿no? A la gran obra. Eh, siempre, cualquier iniciación tiene que ser, o ya bien sea una sociedad tradicional, como lo diría René Guénon en su tiempo, en una sociedad tradicional, incluso hablaba del catolicismo, y quiero tomar el tema del cristianismo y el catolicismo, porque él habla de un cristianismo esotérico también, tiene incluso un libro sobre el cristianismo esotérico que es muy interesante, algunos pasajes que están dentro de los textos sagrados, que también hablan de cómo eran iniciados en el cristianismo o en el judaísmo, también puede ser, y, pero creo que Mircea Eliade, a la hora de escribir el nacimiento y renacimiento, él habla más que todo en ese gran periplo que pasamos todos los seres humanos, que es la vida, ¿no? La vida misma, el hecho de tener que salir al mundo, pasar una serie de pruebas y llegar hacia eso a lo que todos estábamos destinados, que es la muerte, ¿no? Pero para tener esa muerte siempre tiene que haber una pequeña muerte para renacer en un nuevo sistema. Por ejemplo, dentro de las sociedades tradicionales que hoy en día podemos encontrar, como lo son la masonería, uno de los primeros pasajes antes de iniciarse es bajo tierra, ¿no? Es estando bajo tierra frente a una mesa con un cráneo, algunas escrituras un tanto tétricas, una vela que está a punto de apagarse, una llama, eh, algunos símbolos como la sal, el azufre, que nos vienen a despertar nuestros sentidos. Y creo que la iniciación siempre o busca eso, ¿no? Despertar en el hombre ciertos sentidos. Y ese es el problema de la modernidad con las sociedades tradicionales, que nosotros en la antigüedad teníamos un rito de pasaje, ¿no? Teníamos un ritual de pasaje para poder convertirnos de niños a hombres, ¿no? El desprendimiento de la madre, y hoy en día ya no los tenemos, ¿no? Incluso eh, está ese eterno niño, como diría Jung en su momento, porque no tenemos esa iniciación a la vida. Entonces, al hablar de iniciación, podemos hablar desde varios puntos de vista, ¿no? De iniciación a un mundo tradicional, a una sociedad tradicional, eh, como lo podía ser en antigua Grecia todas aquellas sociedades tradicionales, como pudo ser en la modernidad, por ejemplo, la masonería, que yo hablaría más de una iniciación simbólica, más que de una verdadera iniciación, una iniciación simbólica, ¿no? Una serie de pasos, una serie de elementos, y aquí aparecen dos términos que a lo largo de este programa se van a ir abordando, que es el rito y el símbolo, ¿no? En la iniciación van a aparecer siempre lo ritual, ¿no? Tiene que haber un rito, unos ritos, una serie de ritos y unos símbolos que nos van a adentrar. Y como yo les decía, detrás de bambalinas, el iniciado busca ese iniciare, como dirían los antiguos, ¿no? Esa iniciatum, ese ingreso al laberinto, como lo haría Teseo en su momento, entrando a buscar al Minotauro, ya que también es un gran símbolo el Minotauro, ¿no? Y vamos a narrar la historia de Minos, de Minotauro, y cómo Teseo logra derrotar a la bestia y logra salir
a través de un hilo que es conducido o que es dejado por Ariadna y que es el mismo que los ayuda a salir de ese laberinto que es la mitología, como diría Dieguito Ortega. Pero creo que sí, que la iniciación trata de un periplo, ¿no? De un viaje místico, de un viaje de la vida, ¿no? Y hay gente que ha pasado por periplos iniciáticos sin saberlo y es normal, no todos, creo que todos los que llegamos a una cierta edad y morimos, pasamos por un viaje iniciático, aunque no supiésemos que estábamos dentro de un viaje iniciático, ¿no? A menos que nos hayamos introducido en alguna orden esotérica, entonces se nos hace entender que hay un viaje iniciático, pero ya la vida misma, ¿no? El hombre que vive 90 años, 50 años, 40 años y que ha pasado un periplo, ha pasado una desintegración total, ¿no? Ha pasado por ese camino y desde el nacimiento hasta la muerte ha tenido esa iniciación. Pero para hablar de iniciaciones, como les digo, están las dos grandes iniciaciones, ¿no? La iniciación simbólica, ¿no? Donde yo entro a una orden iniciática, hago una serie de pasos, ¿no? Y siempre el periplo empieza por la muerte. Aquí las sociedades masónicas citan a los neófitos, eso es otra palabra, ¿no? El neófito, el que está por iniciarse, el que no conoce, ¿no? El que está por iniciarse, es citado incluso a un cementerio para partir, tiene que ir vestido con una vestimenta mortual, como que si fuese a un entierro de negro absolutamente, y de ahí parte un viaje, ¿no? O un viaje que va a ir debajo de la tierra y que después va a pasar el camino del fuego, el camino del agua, el camino del aire, y es como una iniciación elemental. Eso es un viaje simbólico y obviamente puede afectar nuestra metafísica o simplemente puede quedar como una mera idea de paso y solo queda ahí. Y creo que es a la hora de adentrarse a estos grandes maestros, a Eliade, a Guénon, a Karl Kerenyi y a nuestro querido profesor Sebastián Porrini, donde encontramos, ¿no? que existen Julius Ébola, gran admirador de Guillermo, eh, donde encontramos realmente el rito de pasaje, ¿no? Que existe desde las antiguas tradiciones, desde las tradiciones arcaicas, desde las tradiciones americanas arcaicas, desde las tradiciones europeas, asiáticas, africanas, etcétera, siempre hay un viaje, hay una iniciación a través, y se empieza por la muerte, ¿no? Porque para poder nacer de... A ver, Jonathan, que creo que te hemos perdido. ¿Tú le oyes, Juan? Bueno, creo que lo hemos perdido. Estaba hablando de la Ahí muerte y claro, estamos. se nos ha ido. Ahí Ahí estás, estamos, Jonathan. se ha ido, ahí estamos. Entonces, para llegar a la muerte o para renacer hay que morir. Entonces hay que morir de una forma simbólica. Simbólica. Es, Bueno, parece que estamos teniendo un problema con la conexión. Está claro que es el momento ok, de que Jonathan renazca tu conexión, ¿eh? O sea, está mal, está mal. Ahora ha renacido la conexión. Ya te ya, vemos, ya. ya te Bueno, vemos. decía que el cristianismo incluso ha- habla de un segundo nacimiento, ¿no? De una muerte primera y de un renacimiento, ¿no? Que lo iremos tratando porque Guénon lo habla dentro del el cristianismo y el esoterismo, que me parece muy interesante, y algunos pasajes que mezcla. Juan, adelante. Y después hacemos la tournée. Muy bien. Bueno, qué decir después de toda esta avalancha de erudición? Bueno, yo me gustaría comenzar precisamente por el comienzo, que es precisamente lo que significa también la iniciación, ¿no? La iniciación viene de initium, que es la entrada, el comienzo. Y de ahí, por ejemplo, podríamos hablar perfectamente de la puerta. Yo soy la puerta. Al fin y al cabo, esa es la iniciación, porque hay que entrar a algo para iniciarse. Hay que morir, como dice perfectamente Jonathan, y volver, y volver a nacer, ¿no? Y en ese sentido, pues también me gustaría
especificar algo que no hemos dicho antes, ¿no? Que es esto de lo que habla Guénon, esta diferencia también, porque yo creo que es algo importante a la hora de bueno, de quizá no confundir ciertas categorías o ciertos conceptos, como serían el de la vía iniciática y el de la vía mística. Claro, se dice que la vía iniciática, o al menos Guénon no la relaciona con lo que sería la vía seca, y la vía mística sería la vía húmeda, ¿no? Ya vemos ahí los elementos que son importantes, ¿no? Porque por un lado tenemos la vía mística, que sería algo realmente pasivo, de ahí húmedo, y la vía iniciática sería el seco del fuego, ¿no? De hecho, por ejemplo, para hacer digamos, una nota al capítulo que hicimos sobre Don Quijote, ahí hay otra, por ejemplo, otra línea que se puede ver cuando se habla de la sequedad, ¿no? De la Mancha, pues está ahí, o cuando está con los cabreros está la humedad también, ¿no? O incluso, perdona que te interrumpa, se le seca el cerebro de leer libros Claro, de ahí está. caballerías, el exceso, ¿no? Eso está genial y eso lo tendríamos que ver. Es cierto. El camino activo, ¿no? Entonces, teniendo ya en cuenta eso, porque claro, a ver, tenemos que tener en cuenta que, bueno, la vía mística Guénon no la está desautorizando tampoco, no nos equivoquemos, no está diciendo que, bueno, que la vía mística sea algo malo, simplemente él advierte que hay que tener cuidado con la mística, porque claro, puede haber un místico que sea místico como tal, ¿no? Que tenga esa revelación pasiva por parte de la divinidad, pero que es algo completamente irregular. Y entonces ahí nos lleva a la cuestión de, ¿esta persona es mística de verdad o no? Y en muchos casos puede ser perfectamente que sea una ilusión, que se lo haga, ¿no? Mientras que otras personas sí que pueden llegar a ese camino, pero es algo completamente excepcional. Por eso él habla de que un camino sólido, el camino firme es el de la iniciación. Y eso se ve, como ha dicho muy bien Jonathan, en que precisamente es algo que ya está en la vida misma, ¿no? Y el camino de la vida está ahí, ¿no? Entonces, él, volviendo a Guénon, o sea, tampoco quiero abusar mucho de Guénon, pero es que en este caso, como tiene el famoso libro este de apreciaciones sobre la iniciación, pues sirve mucho para entender este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, claro, aquí está una cosa interesante y es que hay una potencialidad en el ser como materia prima para ser iniciado. O sea, cada ser tiene esa cualidad de por sí al nacer que le posibilita el morir para luego volver a renacer, para el segundo nacimiento. Ahora bien, esa cualificación va seguida de lo que sería ya lo que llama la virtualidad, es decir, ya la propia transmisión efectiva por parte de una organización iniciática o en la que se ve esa dicotomía de maestro-alumno. De hecho, y aquí lo interesante es que se lleve a cabo ese trabajo interior, que ya sería la última parte, ese trabajo interior que permita actualizar esa potencia que ya está intrínseca al ser. Es decir, mediante ese maestro, mediante esa guía, mediante ese soporte que permite no caerse, porque al final esto también a veces no deja de, y voy a hablar más bien ya de símbolos, ¿no? No deja de ser como un circo, es decir, tenemos esas pruebas. El circo, al fin y al cabo, es una reconfiguración de las kermeses, ¿no? Los circos son reconfiguraciones de estos ritos de pasaje. Y precisamente, por ejemplo, imagínate ¿cómo se dice? El que pasa por la cuerda o el que hace el trapecista, el que pasa por la cuerda floja. El funambulista. Gracias, que no me salía la palabra. Necesita ese soporte, porque si no se cae. Y necesita también tener esa práctica, ese ejercicio. Esto no es, venga, llego ahí y ya soy un iniciado. No. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo previo para lograr superar esa etapa. Y en ese sentido, quería hablar precisamente de ese concepto maestro-discípulo. El sujeto tiene que buscar su maestro. Y el maestro no deja de ser
él mismo. Esto no estoy hablando aquí ni de egoísmo, ni de, yo soy un maestro, soy un autodidacta. No, no significa tanto eso, sino que tu yo tiene que proyectarse en el maestro que es, o sea, que es al cual tienes tú que llegar. O sea, tú tienes que superarte y tienes que llegar a ser ese maestro, ¿no? Y por lo tanto el maestro no deja de ser un reflejo de tu propia persona, de tu propia máscara. Por eso digo, hay que quitarse esa máscara, ¿no? De fosilizada, muerta, para ponerte la máscara verdadera, que es la de la función sagrada. Y por lo tanto, el discípulo tiene que ser su propio maestro, a partir de esa imagen. Y a partir de esa imagen, superarse y lograr ser maestro, que a su vez va a tener que transmitir y lograr esa cadena, de ahí ese hilo de Ariadna. Y aquí es interesante, ¿no? Para esas pruebas, esos ritos que antes lo hemos estado hablando precisamente, Jonathan, ¿no? De esos grados. Pero es necesario que haya unos grados, unos peldaños, de ahí la escalera, el símbolo de la escalera, de lo vertical, que permite ir con ese esfuerzo trabajando, superándose y llegar hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto máximo de la iniciación. También hemos hablado de la escalera de los sabios, la escalera de Jacob. Está el laberinto, ¿no? Laberinto es esa zona de confusión, ¿no? De lugar en el que uno tiene que buscar las salidas, precisamente, también la salida, sería la salida del huevo, por ejemplo. Pero y ya está en la propia palabra, laberinto, ¿no? Es la labor interior, el trabajo interior. Luego es muy interesante, por ejemplo, claro, ya hemos hablado de la entrada a la cueva. Aquí estoy explicando algunos Sí. entrada a la cueva, pero la cueva, y ahí tendríamos que pensar, es algo oscuro entrar a la cueva. Cuando entramos a la cueva, nos damos cuenta que el interior de la cueva no es tan oscuro como nos parecía. Sí que hay una oscuridad al principio porque no deja de haber esa muerte de la que hablaba Jonathan. Es necesario ese color negro. Pero a partir de ahí te das cuenta que al entrar en la cueva hay una luz, al fin y al cabo. Hay algo todavía más luminoso que llega a ser más luminoso que el exterior, porque el exterior no deja de ser las tinieblas de lo profano. Y a partir de ahí, y esto a mí es una cosa que me gusta mucho decir, cuando entras dentro, lo que estás haciendo es salir también, saliendo del huevo, al fin y al cabo, volviendo a nacer. Entrar al huevo y salir de él, yo creo que esa es la clave. Demian, sí. Sí, perdona, Jonathan, que no te Sí. No, te digo que me recuerda la novela de Hermann Hesse, ¿no? La de Demian, ¿no? De romper el cascarón, ¿no? Ahí está. Sí. Romper el cascarón, esa es la cosa. Y es como yo siempre digo, es salir hacia adentro de ti mismo. Esa es la clave. La búsqueda interior es esa. Es salir hacia adentro de uno mismo. Y bueno, yo creo que estas cosas luego también podemos hablar, ahora mismo no, que si no voy a estar, no sé si ya me estoy pasando de tiempo, no quiero monopolizar. Da tiempo, adelante. Pero luego, simplemente esto lo dejo ahora para que luego lo hablemos, si queréis lo lanzo, pero sería interesante que habláramos también de conceptos como los pequeños y los grandes misterios. Son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Si queréis, ya lo lanzo y venga, vamos a darle, caballeros, ya nos hemos presentado, vamos a jugar al ping-pong. Si os parece, yo ahora plantearía dos intervenciones. Yo voy a hacer ahora una breve intervención, voy a decir un poco todo lo que quería más o menos plantear y ya después os dejo dos intervenciones a cada uno. Me gustaría que en la primera fuerais un poco más eruditos, si queréis, para completar lo que habéis dicho en la primera parte y que a nuestro espectador le quede claro en qué consiste el asunto de la iniciación. Y en la segunda parte me gustaría que fuerais un poco más prácticos. Ya no os pido tanto como que habléis desde lo personal, pero sí que hablemos un poco de algo que se planteó hace poco en una charla a la que estuvimos Juan y yo aquí en Madrid, que es ¿dónde iniciarse? ¿Cómo iniciarse? Hace falta iniciarse, que es un poco la parte práctica a la que yo también he querido tratar hablando de lo de Ébola y Guénon, ¿no? Yo ya sabéis que soy muy heterodoxo y muy pop también, entonces
Voy a acabar haciendo voy a hacer un breve camino ahora antes de pasaros la palabra para estas dos intervenciones. Voy a acabar hablando de cosas muy actuales. Pues como notas, solo quería hacer un par de notas, ¿no? Que ese viaje del que hablabas, Jonathan, ese viaje que tiene que realizar el sujeto de la iniciación, es un viaje que simbólicamente tiene dos fases clave, ¿no? Yo creo, que es la catábasis y la anábasis, ¿no? Todo héroe de una gran cosmogonía hace eso, ¿no? Empezando por los héroes griegos, para quedarnos en el mundo más cercano a nosotros, ¿no? Culturalmente. Los grandes héroes griegos lo hace Odiseo, que baja y se encuentra entre otros con Aquiles, y lo hace Jesús también, ¿no? Jesús en los evangelios apócrifos vemos cómo baja al infierno y expulsa de ahí a todos los demonios, ¿no? Al final, ese viaje de Teseo también consiste en bajar y después en ascender, ¿no? De nuevo, es lo que hace Dante Alighieri también en la Eneas, Divina Comedia. Entonces yo creo que ese es el gran viaje, ¿no? Y luego lo que decías tú, Juan, de esos distintos conocimientos que se van adquiriendo es aquello que en la masonería se establece con grados, ¿no? Que no por casualidad son 33 grados, cada uno también hace referencia entre otros muchos valores numéricos que tienen. Ya se sabe que para el verdadero alquimista, por un lado, la vida se comprende a través de la analogía, y por otro lado la vida se comprende a través de la numerología. Yo diría que esas son las dos claves de la alquimia, la analogía y la numerología. Entonces podríamos hacer analogías, una de ellas con Jesús, y podríamos entonces hablar de numerología, y entonces veríamos que el 33, entre otros valores, tiene el valor de que fue la vida de Jesús, ¿no? Y por lo tanto se podría decir que la vida del iniciado comprende también 33 años como comprendió, o 33 grados como 33 años vivió Jesús, entre muchísimas otras explicaciones que se le puede dar, porque esa es la riqueza que tiene, ¿no? Pero ya entrando en la parte que a mí más me interesa, que es una parte menos erudita, que es la de cómo entender la iniciación desde el siglo XXI en el estado de descomposición generalizada que tiene ahora mismo la civilización, que ya digo que yo es algo que trato en la tradición de los europeos, hablando de Guénon y de ébola, y ya sabéis los que me conocéis que yo me acabo quedando más con ébola, y no solo me quedo con ébola, sino que me quedo más con esa versión, esa lectura tan personal que yo hago siempre de ébola. Se me venía a la mente antes, Jonathan, cuando hablabas de la muerte, ¿no? De la pequeña muerte, una expresión francesa referente al orgasmo, que es la petite mort. Los franceses llaman al orgasmo así, la pequeña muerte, ¿no? Entonces ahí me sirve para entrelazar con metafísica del sexo, ¿no? Cómo de pronto ébola ve en ese contexto de desertificación espiritual cómo las sociedades iniciáticas se han ido entregando, esto no lo dice ébola, pero bueno, a la ideología de los derechos humanos, por entendernos, ¿no? Cómo se han ido entregando a cuestiones mundanas, cómo se ha ido convirtiendo en esos grupos, esas sociedades secretas que con la desaparición de la sociedad tradicional, sobre todo en Occidente, son en primer momento los receptáculos, y pensemos en los templarios y pensemos en los rosacruces, son los receptáculos del saber metafísico que empieza a ser apartado de Occidente con el otoño de la Edad Media, como sobre todo a partir del Renacimiento y especialmente con la entrada en el iluminismo de la Ilustración, cómo se convierten cada vez más en clubs sociales, en clubs de influencias, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el mundo anglosajón, pero también después en otros mundos, con cada masonería nacional, cómo se van convirtiendo en formas de controlar la burocracia, el Estado, incluso una forma de infiltración en el poder político, muy similar en muchos puntos a lo que Antonio Gramsci pretendía para el comunismo, ¿no? Esa infiltración en lo oficial, pero al mismo tiempo un abandono del verdadero conocimiento metafísico, que al final es de lo que trata la iniciación, de ese saber interior y de esa forma de vivir, y de cómo pequeños grupos, a la manera de los pitagóricos, a la manera de los órficos, viven en torno al misterio, ¿no? Cómo se ha ido abandonando esos modelos antiguos y cómo se ha ido echando en brazos estos grupos de lo mundano. Y entonces Ayébola descubre nuevas formas de aproximación a la espiritual, ¿no? Entonces, de la misma forma que el iniciado debe morir, una de las formas también en las que el iniciado puede llegar a hacer un conocimiento iniciático, valga la redundancia, es mediante el sexo. Esto puede parecer muy brutal, ¿no? Pero ébola al final es de lo que nos está hablando en la metafísica del sexo. Como en el mundo moderno, sí, por un lado hay un peligro tremendo de caer en pseudo religiones, de caer en pseudo sectas, en pseudo grupos iniciáticos, totalmente desviados y totalmente sincréticos
y totalmente contrainiciáticos, que precisamente por eso utilizamos este término, ¿no? Para referirnos a la teosofía y a otros. Son contrainiciáticos, porque no puede haber verdadera iniciación. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde puedo integrarme yo? Los hay que tienen más suerte, te puede contactar una sociedad secreta que verdaderamente tenga un conocimiento, te tienen que contactar ellos a ti normalmente, no vas a ir tú a golpear su puerta, eso es un poco extraño, tienes que ser presentado muchas veces también por otra persona que te avale, etcétera. Pero también no hay por qué ser tan desesperanzado y pensar que no hay otras formas de iniciación. De alguna forma, toda vida, todo viaje es una iniciación si se sabe ver, si se sabe apreciar, si uno tiene el conocimiento y si uno está abierto al conocimiento. Y es interesante esa idea, ¿no? De cómo el sexo, entendido espiritualmente, no a la manera de Tinder, no a la manera del porno, no a la manera del Satisfyer, sino el sexo entendido como relación espiritual, también es una forma de iniciación al verdadero yo, al propio, al del otro, al sentido de la vida, podríamos decir. Y finalmente, y ya con esto os paso la palabra, ya me callo para lo que queda del programa, hay una película que precisamente la mencionamos hace poco Juan y yo en una charla de café con un amigo común, que se llama, muy reciente, es del 2018, se llama Lo que esconde Silver Lake. El título original es Under the Silver Lake. En esta película, una película de cine negro, una película que trata sobre el propio mundo del cine, el propio mundo de Hollywood, hay una verdadera iniciación. Es interesante porque esta película de David Robert Mitchell, que evidentemente bebe de dos novelas extraordinarias que yo alguna vez he recomendado en el canal, una es Zeroville de Steve Erickson y la otra es del gran teórico de la contracultura, pasa que ahora mismo Parpadeo de Theodor Rostock se llama, acaba de venir. Tanto Zeroville de Erickson como Parpadeo, en inglés Flicker de Rostock, son dos películas que hablan del cine como iniciación también. Y esta película, que es posterior a la publicación de estas dos novelas en Norteamérica, bebe, yo creo sin duda, estas dos películas y plantea lo mismo, el cine como iniciación a un lenguaje secreto, oculto, que está presente en la cultura popular, la cultura que es para la masa en tiempos de masificación, pero que solo algunos están preparados para leer, ¿no? Aquí también podríamos hablar de Camille Paglia y de otros libros que, bueno, no voy a mencionar por no sobrecargar al espectador de trabajo. Pero en definitiva, esta película habla de esto. Y no solo habla de esto de una manera muy... Tiene una parte de apenas unos minutos dentro de la película en la que el protagonista es iniciado. Es iniciado después de conocer el secreto que está debajo de Silver Lake, la verdad que está en esa ciudad que es California, en ese mundillo que es Hollywood, en las películas que él tanto adora. Cuando él es iniciado en lo que hay de verdad, en el trasfondo, es iniciado físicamente dentro de una sociedad secreta por el rey de los vagabundos. Esto es muy curioso, porque el tema de los vagabundos es importante en la película, no vamos a profundizar en ello porque no quiero convertir el programa en un análisis de esta película, pero es iniciado por el rey de los vagabundos, que le descubre que hay una serie de túneles subterráneos que conectan la ciudad, unos túneles aprovechados precisamente por sociedades secretas, y que él puede de alguna forma moverse por la ciudad a través de estos túneles. Más allá de la anécdota de la película, sí que quiero señalar cómo al final el propio cine reciente, Ari Aster, ¿no? Películas como Hereditary, películas como Midsommar, los referentes muchas veces de estos directores, como puede ser The Wicked Man, ¿no? El hombre de mimbre, Roman Polanski, al que ya me he referido alguna vez, Stanley Kubrick, ¿no? Películas como Bitter Moon, Ace White Shot, etc., nos hablan de sociedades secretas porque esa también es la sociedad del mundo en el que vivimos. Y los protagonistas de este tipo de películas, al viaje al que se ven sometidos, es un viaje exterior, es un viaje interior y es una iniciación. Y muchas veces para entender este tipo de películas que son muy explícitas y otros mensajes que hay muy implícitos en la cultura popular, lo único que hay que tener es los ojos abiertos y el conocimiento suficiente como para poder adentrarnos. Es decir, que no estamos hablando únicamente de cuestiones antediluvianas referentes a la Edad Media y a otros periodos metafísicamente más fecundos, sino que también en este periodo de desertificación espiritual, para el que sabe mirar, la iniciación está viva, y para el que sabe moverse por el mundo, todo viaje exterior es también un viaje interior. Y ahora sí, os paso la palabra para que hable primero Jonathan, luego Juan, luego Jonathan y luego Juan. Muy bien, me parece interesante, ¿no?
creo que bien lo has dicho, para iniciarse en un mundo, en una sociedad tradicional, no esotérica, hoy en día hace falta ir a tocar a las puertas o no, esa es la pregunta, eso es el que quiere iniciarse en la masonería muchas veces tiene que ir a buscarla, y lo digo porque lo he visto, ¿no? Pero sí, creo que, bueno, para retomar otra vez el sentido que ya se ha dicho acá, de la iniciación, ¿no? Como un periplo místico que se ha hablado desde, o sea, se ha narrado desde la antigüedad, ¿no? Desde Homero, desde la Odisea, desde Dante y desde toda la mitología griega. A mí me gusta mucho, y voy a recalcar en esto, en la historia de Teseo, como el héroe que logra ingresar al laberinto, encontrar su centro, ¿no? Porque ese es otro de los grandes misterios iniciáticos, ¿no? Poder encontrar el centro del laberinto, destruir al Minotauro, ¿no? A ese monstruo, y poder salir del laberinto a través de ese hilo conductor que nos va llevando, ¿no? Ese es el camino interior, como diría Juan. Me parece muy interesante, ¿no? Ya los griegos lo comprendían muy bien. Y después están las grandes sociedades tradicionales que hoy se han vuelto en grandes religiones, como lo es el cristianismo. Y Guénon en el esoterismo cristiano dice que el cristianismo, si bien es cierto, se ha vuelto demasiado exotérico, o sea, que se muestra todo, ¿no? A diferencia de lo esotérico, que está oculto, si no es exotérico, porque lo puede ver toda persona que quiera llegar. En un principio, él cree que la sociedad cristiana o los cristianos primitivos eran una sociedad iniciática, o sea, una sociedad esotérica. Aquí yo siempre recurro a ciertos pasajes. Hay un pasaje que me llama mucho la atención y aparte del periplo que tiene Cristo, ¿no? El periplo de la propia muerte, ¿no? Llegar al Gólgota o al monte de la calavera para morir en la cruz, ¿no? Y en ese gran símbolo que es la cruz y que hasta hoy en día nos da, incluso el mismo Guénon, el simbolismo de la cruz, podemos entender muy bien. Pero hay un texto, pero que es el que hay un texto en Juan, donde vamos a ver, aquí está. Este es el de San Juan. Bueno, el de Fariseo, no sé, me imagino que todos conocen el texto de Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Jesús, bueno, cuando está paseando, está con Cristo, le habla de los grandes misterios del cristianismo, o está hablando acerca de la prédica o de las enseñanzas cristianas, o que nace de lo alto, ¿no? En segunda interpretación, va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que ya yo, un hombre viejo, pueda volver a entrar al seno de mi madre o ingresar otra vez al útero de mi madre y volver a nacer, ¿no? Si ya estoy viejo. Y él le vuelve a repetir, el que no ha sido nacido de agua, ahí está lo líquido otra vez, aparece lo líquido, el que no nace de agua y el que no nace del espíritu no encontrará el reino de los cielos. Entonces, de aquí se toma Guénon esa idea, ¿no? El camino, ¿no? Y la vía iniciática es ese camino donde nos hace morir con Cristo. Romanos, y eso ya lo hace, si no estoy mal, Pablo, cuando nos dice que dice esto, ¿no? Y me parece muy interesante. Dice, los que hemos muerto al pecado, como vivir todavía en él, dice, los que han sido bautizados en Cristo, fuimos bautizados juntos con él, participamos en su muerte. Con él hemos sido sepultados por el bautismo, hemos participado en su muerte, para con él la gloria del Padre, así nosotros vamos a vivir la vida nueva. Bueno, me parece interesantísimo, ¿no? O sea, él habla, aquí el Romano nos habla de el bautismo como la muerte en Cristo, ¿no? Como una pequeña muerte, ¿no? Esa iniciación al cristianismo es morir de nuevo, pero morir junto con Cristo, ¿no? Porque Salvador
y el que nos va a llevar a esa vía trascendente y conocer la gloria del Padre, ¿no? Entonces, creo que la sociedad iniciática en este sentido es la muerte, ¿no? Empezar el camino del cristianismo es empezarla a través de la muerte, a través del bautismo, que es y bueno, no sé, hoy en día el catolicismo hace la iniciación o el bautizo, lo hace a través de una, eh, como regar un poco de agua en el que va a iniciarse, pero antiguamente se cree que había una especie de sumergimiento, como una especie de sepultura dentro del agua, ¿no? Sepultarlo en el agua y volver a salir de las aguas como alguien ya resucitado. Entonces, esas son las dos grandes vías que veo yo y que Guénon entendía muy bien. Entonces, para entender la iniciación, para alguien que quiere iniciarse hoy en día, y lo dijo muy bien Juan, hay dos vías. Está la vía del místico, que es el que está en la contemplación, el que está pues en la reflexión, el que está esperando a que la iluminación llegue a él, y está la vía del que recorre ese periplo iniciático. Y hay otra gran película, bueno, una saga de películas que creo yo que, bueno, yo soy muy canonista en este sentido, y creo que George Lucas lo explicó muy bien en las primeras 3 entregas, que es en la de Star Wars, ¿no? Que según dicen está inspirado en el héroe de las 1000 máscaras, y tiene incluso aquí una especie vamos a ver, creo que se ve ahí, una especie de diagrama del iniciado, ¿no? Del que se inicia, ¿no? Dice que el héroe sale del mundo, ¿no? De un mundo cotidiano, y se aventura a una región desconocida. Ese es lo primero, ¿no? Ahí después se encuentra las fuerzas fabulosas y empieza a pasar una serie de pruebas que tiene que ir superando, y por último el héroe regresa, ¿no? Regresa victorioso y regresa del lugar de donde partió. Entonces, entendemos el viaje iniciático como esa salida, ¿no? Esa búsqueda que incluso se da en la Ilíada, ¿no? Cuando van a buscar a Aquiles y le dicen que tiene que ir a la guerra, y él dice, bueno, y si no voy, ¿qué pasa? Bueno, vas a morir de viejo con tus hijos, y si voy, bueno, vas a morir, pero vas a ser recordado como el gran héroe, ¿no? Es esa vía de salir del lugar común, como lo haría Tolkien también en su grandiosa trilogía del Señor de los Anillos, y también lo describiría en El Hobbit, ¿no? Ir a buscar a alguien que es demasiado sedentario, arrancarlo de ese mundo, sacudirlo, porque la verdadera iniciación es una sacudida, ¿no? Es desprenderse. Incluso el libro, estaba leyendo este diccionario que es del padre de Victoria Cirlot, que es el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, ¿no? Él escribe en el diccionario de los símbolos acerca de la muerte, y dice que la muerte es el desprendimiento de lo material. Cuando se inicia uno, por ejemplo, en la masonería, lo primero que hace uno antes de ingresar al vitriol, el vitriol, ¿no? Visita interior a terra, rectificando y venus lapidum occultum, el que visita el interior de la tierra encontrará la piedra oculta. Te despojan de todos los metales, te despojan de todo, ¿no? En sí es la idea de suprimir, de desintegrar ese ego y poder entrar al fondo de la tierra, y al estar en el fondo de la tierra poder reflexionar acerca de la muerte, ¿no? Acerca de lo que hemos hecho, y casi que enterrarnos juntos, desintegrar el ego y enterrarnos y estar en la tierra, como lo hace, y es tan simple, ¿no? Los alquimistas veían más o menos el estado de la iniciación como la putrefacción, lo que hablaba del nigredo. La semilla que es sembrada en la tierra tiene que pudrirse, ¿no? Hay una putrefacción para que de ahí nazca, y si ustedes se dan cuenta, cuando empieza a retoñar, empieza a salir algo blanco, ¿no? Que es lo que sale de la semilla que ya se ha desintegrado, y
reverbera como verde, ¿no? Y está el citritras también, que ahí es otra parte de la alquimia, ¿no? Lo cítrico, lo verde, que es otro elemento esencial de la iniciación. Y aquí hablabas que iban a salir los templarios, por supuesto, los templarios que fueron una casta guerrera que estuvieron en las cruzadas, que fueron llevados 9 templarios, ¿no? Eh, con Hugo de Payns, que era el que los guiaba, pero eran 9. ¿Y cuál es el simbolismo del 9, no? 3 veces 3, ¿no? Esa es 3, 3, 3, 9, y ahí estamos en el elemento ternario, como se le llama simbólicamente, o el elemento trino, digamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son 9 caballeros que van a guiar ¿a dónde? Y aquí viene Guénon otra vez a mi mente, ¿no? Hacia la tierra santa, la tierra prometida. Esa es la protección del templario. La pregunta ahora es, ¿realmente el templario, 9 templarios iban a resguardar a los peregrinos a una tierra santa? ¿No? Eran miles de kilómetros desde Europa hacia ese lugar. Creo que Guénon lo dice muy bien, ¿no? También dentro del esoterismo cristiano. Estos protectores del Grial, así los llama, son los 9 caballeros, ¿no? Los 3 veces 3, el elemento ternario, el elemento Padre, Hijo y Espíritu Santo, que van a guiar hacia esa Jerusalén celestial. Porque nosotros solo creemos en los periplos reales, ¿no? Hoy tomo un vuelo y llego en algunas horas a Israel y ya estoy, ¿no? En la Tierra Santa, pero no es así, ¿no? El verdadero viaje iniciático parte de la muerte, ¿no? Como lo hemos dicho, parte de ese nacimiento, de ese renacimiento, mejor dicho, y llegamos a ese lugar, a ese centro del mundo, ¿no? A ese centro del laberinto que se puede interpretar hoy simbólicamente con los caballeros templarios. Y a lo largo del tiempo, varias sociedades como la sociedad masónica dice tener pues el secreto, ¿no? El secreto de la orden del temple. ¿Lo tendrá o no? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que son como una especie de herederos espirituales, ellos y muchos otros. Pero yo me lanzo más por el cristianismo y me doy cuenta que el cristianismo es una sociedad tradicional que recupera todas aquellas tradiciones que se encontraban en la antigua Europa, que las recoge, ¿no? Y que hoy en día están ocultas, esotéricamente escondidas, pero que se pueden encontrar. Dentro del cristianismo encontramos todos los misterios, y aquí en estos misterios encontramos que lo más importante es la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Porque la muerte y la resurrección de Cristo es la que le da al cristiano la esperanza de una vida eterna. Entonces, creo yo que el hombre que quiere iniciarse no tiene que ir a tocar las puertas de una sociedad que ahora ya es un club, no es un club de caballeros, sino que puede hacer una iniciación de por sí personal. Hablábamos hace tiempo también de la búsqueda del Grial, ¿no? El Grial, el otro elemento simbólico de búsqueda, ¿no? El hombre, los caballeros que parten de Camelot y que van hacia la búsqueda del Grial, y que van a buscar y que encuentran el Grial y que no hacen la pregunta y que tienen que repetir, y que al final uno muere gozosamente, el otro regresa, ¿no? El hombre que ya ha sido iniciado, y el hombre adúltero, que es Sir Lancelot, no puede ver el Grial porque el adulterio no lo deja ver, ¿no? Entonces hay un montón de elementos dentro de la tradición cristiana, dentro de la tradición occidental, como lo describís muy bien en tu libro, y felicito, un gran libro que recoge todos estos elementos de la tradición esencial de Occidente, y que la lanza, ¿no? Y que nosotros aquí, en las Indias occidentales, como le llamo yo, o en esta América, podemos entenderla perfectamente, porque gracias al viaje de 1492 de Cristóbal Colón, que por cierto, me parece muy interesante eh, ay, se me fue el nombre de este escritor, el que quería canonizar a Cristóbal Colón,
el francés católico, bueno, voy a recordar el nombre, bueno, León Blois, Chateaubriand, exactamente, León Blois. Ah, Sí, León León Blois. Blois, sí, León Blois, que decía hay que canonizar a Cristóbal Colón porque esa cruzada, esa última cruzada, ¿no? El cruzada del océano que llega a América, que lleva toda esa carga, no solo eh, eh, porque hoy en día hablamos de lenguaje, es cierto, ¿no? Nos traen el lenguaje, nos traen la civilización occidental, pero también viene con toda esa carga simbólica de Occidente que viene aquí a América. Y bueno, yo también les digo a muchos que tengan cuidado no solamente con la New Age, que es un pastiche de todas estas cosas que no encuentran la verdadera iniciación, que pretenden hacer iniciaciones a través de un pensamiento mágico que no lleva a nada, ¿no? Que lleva una contrainiciación, como lo han dicho ustedes perfectamente, y que las sociedades tradicionales, las religiones tradicionales se encuentran, bueno, solo ahora recuerdo el tema del laberinto, pues, ¿dónde hay grabados de laberinto dentro del suelo? En las catedrales góticas, ¿no? El elemento del laberinto, el elemento de la búsqueda, el elemento esotérico de la iniciación se puede encontrar en Occidente, por supuesto, aunque obviamente la posmodernidad ya la haya cubierto, la haya tapado, el materialismo, etcétera, 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 pero que cada hombre puede partir y empezar a hacer un viaje iniciático. En América también hay sociedades tradicionales, todas las sociedades tradicionales del mundo, de África, como lo decía al principio, de todos los continentes, pueden buscar, ¿no? Esa iniciación, pero nosotros, bueno, nosotros los que nos consideramos occidentales, creo que dentro del cristianismo, como diría Guénon, podemos encontrar esa iniciación que es un periplo, ¿no? Que es un viaje, que van a haber pruebas, que va a haber una muerte, que va a haber un regreso, ¿no? Y que tenemos que saber cómo hallarlas y cómo encontrarlas y no perdernos en el camino. Me recuerdo también un poco al poema de Cavafis, ¿no? El de Ítaca, ¿no? El viaje a Ítaca, que vamos a encontrarnos con esos monstruos, pero que al final vamos a poder llegar a Ítaca y al final creo que lo más importante del camino y del periplo iniciático no es la llegada, sino el viaje en sí, ¿no? El viaje es la verdadera experiencia de la iniciación, no es llegar a ser, y que es cierto, vamos a llegar a ser maestros, tenemos que trascender a lo crístico, tenemos que trascender a ser los maestros y guiar a los nuevos neófitos, pero nuestra experiencia, lo que vamos a aprender va a estar dentro del viaje, no en la llegada, no en la salida, sino en todas las pruebas que vamos a pasar, ¿no? La prueba del aire, la prueba del fuego, la prueba del agua, y como lo diría Sánchez Dragó en una de las entrevistas que tuvo acerca de los viajes iniciáticos, cuando él quería recorrer, él decía, yo quería llegar hacia la tierra de los muertos, tuve que hacer una serie de rituales, no pude poner los pies en unas conchas que estaban por ahí, y después tuve sueños, ¿no? Sueños onanistas que lo único que hacían era estrujarme, ¿no? No eran placenteros, sino eran dolorosos. Creo que esa es la iniciación, también es el viaje doloroso, ¿no? Cristo, al llegar al llegar un viaje de armonía o de búsqueda placentera, no, fue un viaje absolutamente de duelo, de lucha, y le decían, ¿no? Espera un poco que estarás a punto de llegar. ¿Y de llegar a dónde? De llegar a la muerte, porque él iba a llegar, iba a ser crucificado y él iba a morir. Entonces después iba a hacer ese descenso, como hablan ustedes, y después esa ascensión al cielo, ¿no? Ahí está, y eso está dentro no solo está dentro del cristianismo, como muchos lo creen, sino está dentro del elemento occidental, ¿no? Desde la antigua Grecia hasta hoy en día lo podemos encontrar. Entonces, creo que el periplo iniciático nos tiene que arrancar de ese lugar común, nos tiene que arrancar de ese lugar donde nos sentimos cómodos y llegar hacia el fondo, hacia el centro del laberinto, subir esa escalera de Jacob y poder encontrar realmente
el periplo místico, ¿no? Como lo haría Dante, como lo haría Eneas, como lo haría Odiseo, etcétera, y así Cristo y los grandes iniciados de Occidente. Madre mía, qué ímpetu, por favor. Bueno, me ha encantado lo que has dicho, Jonathan. Pues ahora mismo te tendré que seguir ese camino iniciático que has emprendido también. Claro, decía Antonio Machado eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar, que es unos versos preciosos. Y claro, hay una cosa muy interesante, muy paradójica, también un poco taoísta, no sé si lo pensáis, ¿no? No hay camino, sino que se hace camino al andar. Lo importante ahí, como tú dices, es el periplo, el camino que tenemos que emprender y que al final es el volver a un centro, volver a un origen. Y yo en este sentido también me gustaría hablar un poco de, bueno, volver a lo que antes había dejado, esos pequeños misterios y esos grandes misterios. Están, por un lado, claro, como hemos dicho que hay esas dos etapas. Una, por lo pronto, tiene que ver mismamente con la vida humana, que sería la de los pequeños misterios, sería llegar a ser ese hombre verdadero. Es importante aquí remarcar ese adjetivo de verdadero, porque, como dice el nombre, es quitarse de falsedades, de ilusiones también. En ese sentido, voy un poco al problema también de la contrainiciación. Al final, la contrainiciación no dejan de ser esos reflejos que no dejan de ser un oasis también, que es una palabra interesante aquí. Y que al final no te llevan a nada, es un desierto. Y el desierto hay que cruzarlo. Como tú dices, hay que pasar ese dolor. Yo creo que no hay nada más iniciático también, y esto lo añado, que el terror. Y ahí un poco voy tirando con lo que decías tú, Guillermo. Con el cine, por ejemplo, se ve muy bien esto. Cuando uno ve una película de terror, siente ese dolor. Al final lo que estás sintiendo es esa ansiedad, esa angustia que te lleva a esa putrefacción alquímica. Y una vez que se logra también esos pequeños misterios, entrar a esos pequeños misterios y logras esa verdad del hombre verdadero, como diría Luis Cernuda, el amor verdadero, entonces ya se tiene que pasar a esa otra parte, que es la de los grandes misterios, y que nos llevaría a lo que sería el hombre universal, el hombre trascendente. Y es interesante aquí también cómo se habla en todas las tradiciones de ese ser que supera el estado humano. El, el- por ejemplo, yendo al Adán Kadmon, por ejemplo, mismamente, el hombre trascendente es también el Cristo transfigurado, el verbo, el bodhisattva, el andrógino. Es muy interesante, ¿no? Porque también hay que integrar esos dos principios. No podemos, o sea, no se puede separar el principio masculino del principio femenino como muchas veces se hace hoy en día. Tienen que integrarse ambos para lograr ese ser interior, que es el hombre trascendente. Por otro lado, también, que no se me olvide nada, tenía por aquí algunas cosas apuntadas. Claro, es interesante hablar del tema del arte. El arte también como iniciación, y yo creo que eso es una cosa que tú, Guillermo, has remarcado mucho, y me acuerdo de una de las primeras veces que nos vimos, y tú me hablabas, yo te pregunté acerca de la iniciación, y tú me dijiste que veías en el arte una posibilidad de iniciación. Y en efecto, yo a esa idea me suscribo. Es necesario que uno reflexione acerca de la obra artística. Y aquí me voy a parar también en la obra, que es el operar. Una cosa que también es falsa, o que lleva a ilusiones, muchas veces a falsas ilusiones, que se ven perfectamente en la vida cotidiana, es la de la iniciación especulativa. Bueno, pues simplemente no deja de ser una cosa, es una cáscara al fin y al cabo. La iniciación especulativa lo podemos ver, por ejemplo, hoy en día
en esta manía de la titulitis, de los títulos, por ejemplo, los títulos universitarios, todo el papel. Un nivel de inglés realmente te está diciendo que tú sabes inglés, pero en realidad no tienes por qué saberlo. Y sin embargo, otra persona que no tiene ese título y puede saber mucho más. Entonces, hay un conocimiento efectivo y ese conocimiento es el que está el que tiene que obrar, el que tiene que dar un fruto, precisamente. No puede ser simplemente ese afán pues eso, por ponerte aquí un papelito y decirte, pues tú tienes tal título o tal grado. Ahí está, y ahí está también está la obra de arte. Sí, al fin y al cabo, la obra de arte nos remite a la creación. Y ese camino, ese viaje también es una creación, al fin y al cabo. Y eso además es una reflexión mismamente es un pensar la misma creación. Por eso digo que cuando vemos un cuadro, cuando escuchamos una canción, una música, cuando estamos leyendo un poema, incluso creándolo también, tenemos que ver aquello que no se está diciendo también. Y ahí me remito a los grandes misterios. Esos grandes misterios son aquellos que no podemos racionalizar, esa es la palabra, sino que remiten a eso que está por fuera y muy dentro también. Está por fuera y es lo más profundo. De ahí lo anagógico, ¿no? Lo que al final Dante, en la Divina Comedia, o sea, lo que ve es su propia efigie. Esa efigie es el rostro del retrato, de la creación, de la cara que uno dibuja, que también de eso habla, por ejemplo, muchas veces Borges tan perfectamente. ¿Qué más quería decir que no se me olvide antes de pasaros la palabra? Claro, y ahí estarían los oficios, ¿no? Yo creo que ahí sería una cosa muy interesante, la de volver al oficiar, al oficio, no al ocio, que al final es una cosa muy degradante, sino a la artesanía, que es la del contacto también con la materia, que es fundamental. O sea, eso no quiere decir que uno acabe siendo materialista, sino que vea en esa creación, en esa artesanía, en ese barro que uno moldea, vea otro significado. Mircea Eliade decía muy bien, cuando hablaba del sentimiento sagrado, que una piedra para el hombre religioso, y no aquí religioso es aquel que religa, ¿no? Aquel que religa ese hilo, para el hombre religioso, que es algo que nosotros no podemos dejar de ser, aunque no lo queramos, incluso las personas que más antirreligiosas se crean, al fin y al cabo siguen manteniendo actitudes de esa manera. Pero, y en vez de liarme más, digo, una piedra para un hombre religioso de una tribu, mismamente, no es una piedra en sí, es decir, no es que esté viendo nada extraordinario ni nada, no sé, nada súper mágico ni nada por el estilo. Es una piedra y eso es lo que ve, eso es lo que representa, pero al mismo tiempo es otra cosa. Y eso es importante, lo otro. Eso otro es lo que te permite abrir a un significado mucho mayor. Y eso otro es lo que manifiesta la creación. La piedra manifiesta también la creación. Y eso también forma parte del camino, el darte cuenta en esos mojones del camino. Yo que, por ejemplo, he hecho el Camino de Santiago, de eso te das cuenta. Además te das cuenta, y esto lo digo ya, voy a entrar en algo personal. Sé Guillermo, que le has dicho que hiciéramos luego otra intervención más personal, pero la voy a hacer ahora mismo. Y es que cuando tú haces el Camino de Santiago te das cuenta que hay un lenguaje allí, que solo los que hacen el Camino de Santiago lo reconocen. Cuando ves la concha y vas viendo que eso te está llevando hacia un sitio, no esa concha del Camino de Santiago, que tiene mucho simbolismo, ya otra vez hablé de ello, pero al final y al cabo, cuando vuelves y ves en otras partes, después de haber hecho el camino, y vuelves a ver esa concha, ya no la ves como antes, que a veces se te podía pasar desapercibido, sino que entiendes que forma parte de un camino. Y ese es el camino que uno hace, es un camino personal. Y eso es importante, que nos demos cuenta cuando hablamos de
¿Es necesaria iniciación o no? Es que siempre hay iniciación y esa es la clave. La clave es que cuando uno se divierte, que quiere decir salirse del camino, tiene también, o sea, esos momentos son buenos, pero luego tiene que volver, luego vuelve al camino. Y lo importante yo creo que en este sentido sería que durante ese mismo camino probemos también las distintas opciones. Hay opciones o incluso cuando uno se equivoca, ahí está la metanoia, hay que volver a regresar. Eso es una cosa que se ve muy bien, por ejemplo, en otro libro iniciático que es El viaje al centro de la Tierra. Y en ese camino es necesario probar las monedas falsas. Si una moneda falsa no es falsa, pues ya está. O sea, vuelves y buscas aquella que es la moneda verdadera. Y hay algo al fin y al cabo que está detrás de eso, que es una certeza. Yo siempre digo que hay una certeza en la espalda y también hacia adelante, que es lo que te permite caminar. Y eso es lo único que vale, eso es lo único verdadero que te asegura que estás yendo por buen camino, que vas a volver al hogar. Y ahí está el centro. El centro es el que tú encuentras en ti mismo y en el mismo camino. Y es un centro que también se puede ver, es tanto visible como invisible. Y de hecho es que es necesario que sea así. Y el arte te pone de manifiesto eso, porque el arte es lo que conecta ambas partes, el mundo visible y el invisible. Es un mediador, al fin y al cabo. Y esto es importante, la figura del mediador, porque eso crea el número, es el número 3, ¿no? Es esa parte, el mediador y la otra parte. Y bueno, y en ese sentido yo lo digo que a partir del arte que está en la vida, pues es como uno puede emprender en efecto, ese volver al centro del camino, ¿no? Y bueno, yo creo que ya dejo de decir cosas tan sentimentales, pero necesarias a veces. Me parece muy bien porque obviamente aquí estamos hablando de cuestiones espurias, podría ser para la audiencia, porque creo que el camino iniciático es vivencial, totalmente vivencial, ¿no? Hasta que no se vive, hasta que no se está en él, no se puede comprender del todo, como lo dirías dentro de tu andar en el camino de Santiago. Hoy, bueno, ya no lo pude hablar, pero estuve leyendo un poco acerca de la ruta jacobea, que me parece interesantísimo tocar en otro momento, y tu experiencia en ese camino, ¿no? Que algún día haré. Y ahí está también la diferencia entre el peregrino, ¿no? El peregrinar y el turismo, ¿no? Que es la modernidad pura, ¿no? El turista que llega, toma la foto, se va y no le interesa nada, ¿no? Sino el verdadero peregrino que lo que hace es llegar al lugar sagrado, llegar al lugar que para él tiene una trascendencia, ¿no? Que hay un axis mundi ahí como el centro del mundo y que realmente uno va a encontrar esa paz en la paz desde tu perspectiva o tal vez un arranque psicológico, ¿no? Porque hay cosas que nos duelen psicológicamente, hay muchas veces que eh, llegamos a ciertos lugares y que eso nos puede llegar a trastornar psicológicamente, pero nos da una sacudida y eso es lo que hace la iniciación. Eh, en cambio, el que no llega de peregrino, sino solo llega de turista, simplemente va y llega a estos lugares comunes, ¿no? Hay un libro que se llama A los no lugares, donde más o menos menciona esto, los lugares comunes a los que todo el mundo va, ¿no? Donde hay un McDonald's en todo el mundo, si no estoy mal, hay un Starbucks, un lugar común, y está el lugar que realmente representa la vía sagrada, ¿no? Por ejemplo, en América, aparte de tener, o en Guatemala específicamente, aparte de tener lugares o centros del mundo tradicional católico, también tenemos del mundo tradicional maya, que hay un contacto espiritual realmente, ¿no? Entonces sí, me parece muy interesante lo que decías, ¿no? La concha, que hay que representa otra cosa, porque ya se convierte en un símbolo y ya no es simplemente algo, una señal que dice, esta es la ruta jacobea, esta es la ruta de Santiago, sino que ya hay una experiencia vivida
y el hombre, hasta que no vive esa experiencia, no puede tenerla. Voy a hablar un poco de una experiencia ya de una forma personal. Pero eso Hace sí, años, perdona que te interrumpa, Jonathan, pero sí, os voy a sí, tener que pedir brevedad, sí. porque llevamos 1 hora y cuarto, A la ver, cosa es que queden 1 hora y media. Entonces, 5 minutos tú, 5 minutos Juan y 5 cerramos, minutos. por favor. Muy bien, 5 minutos. Bueno, le hemos perdido. Ahí estamos. La Ahí está. Le hemos Nigredo, perdido, ahí estamos. la Nigredo. Ahí estamos, en Nigredo. Estaba en Nigredo. Bueno, muy rápido. Hace años, en una sociedad del rosacrucismo, tuve una experiencia iniciática, ¿no? Como círculo, el maestro le llamaba de círculos internos, ¿no? Era una iniciación caballeresca, todo muy bonito, música eh, gregoriana en latín, y bueno, tuvimos la iniciación, etcétera, y ese día yo llego a mi casa, tengo muchos sueño, estoy muy cansado y me voy a dormir. Y cuando me duermo, aparezco, y eso es uno de los sueños más que les puedo decir, o sea, desde un punto de vista personal, que tengo más, todavía hasta los aromas más vívidos, ¿no? Yo desperté en una iglesia, estaba en una gran catedral, y cuando me encontraba en esa gran catedral, habían muchas personas sentadas en unas bancas, se escuchaba un órgano que estaba tocando al fondo. Yo dentro del sueño, yo sabía que yo simplemente había ingresado a esa catedral sin ser yo invitado, ¿no? Yo me incorporé a la catedral. Estando dentro de la catedral, los que estaban adentro tenían los brazos haciendo un símbolo, algo así, todavía lo recuerdo, y pues yo simplemente los vi, no sabía ni qué hacer y traté de emular lo que ellos estaban haciendo. Eh, en eso recuerdo que uno de los que estaban ahí en la catedral llega, me toma del brazo y me dice que yo no puedo estar ahí. Me saca muy cordialmente, me toma del brazo y me dice, aún no puedes ingresar acá. Me saca y llego a la parte del frontispicio de la iglesia, al graderío, y cuando llego a las gradas, encuentro delante de mí a un caballero de negro absolutamente, con la cara cubierta y un estandarte, no recuerdo de qué. Simplemente recuerdo que cuando yo salgo del templo, el caballero, estando sentado en una posición de loto, se levanta con el estandarte en las manos y ingresa a la catedral. Cuando él ingresa, se cierran las puertas. Yo ya no veo, ¿no? Yo simplemente lo veo de frente, veo qué pasa, ingresa a la catedral y cuando ingresa a la catedral cambia el sonido musical, un sonido mucho más fuerte, estruendoso, con el órgano, y en ese momento despierto, ¿no? Incluso recuerdo el olor al incienso, recuerdo la música, y después de haberme despertado, dije yo, realmente estoy preparado para este camino, para esta vía, porque fue casualmente el día que tuve esa iniciación simbólica, digamos, caballeresca, con espadas, con música. Dije que realmente estoy preparado aún para poder ingresar aquí o mi subconsciente me está echando de este lugar. O sea, hasta la fecha todavía lo tengo como esa gran pregunta, ¿no? Como ese gran cuestionamiento, pero sí, he tratado de transitar en algunos caminos iniciáticos, no New Age, y eh, últimamente dentro del cristianismo, gracias a Guénon, como lo ha hecho Ébola con Guillermo, gracias a Guénon, me he dado cuenta de que hay una vía iniciática dentro del cristianismo que recoge todas aquellas vías iniciáticas que estaban en la antigüedad solamente. Bueno, es fascinante lo que nos cuentas, Jonathan. Bueno, yo simplemente para ya dejarte a ti, Guillermo, que hagas la conclusión, simplemente leeré una cita que me parece muy interesante un poco para cerrar, y es precisamente de Francisco García Bazán, el profesor bueno, malagueño y argentino luego, nacionalizado, que habla en momentos sobre iniciación y yo creo que está muy bien, muy interesante esta cita.
Dice, la iniciación es vía completa y necesaria para la autorrealización. Occidente está lejos de percibir este hecho y exigencia, aunque sus reclamos perviven analógicamente en algunos estratos espirituales del cristianismo, como muy bien ha dicho Jonathan. En el seno de los grupos iniciáticos o esotéricos, cuya cadena ininterrumpida de transmisión remonta a la tradición primordial o no humana, y que sobre los cimientos del vínculo maestro-discípulo transfiere la enseñanza, los símbolos y los ritos simbólicos, es posible el ascenso hacia los estados del ser y de conciencia cada vez más perfectos, hasta lograr en esta transfiguración la transformación total del sujeto. Yo creo que ya está aquí. Creo que esta cita resume muy bien un poco lo que hemos dicho y por eso la quería compartir. Bueno, pues gracias a los dos también por haber sido tan sintéticos en esta parte final. Y yo solo en referencia a lo que decías antes, Juan, que efectivamente a mí es una cosa que llevo defendiendo varios años, ¿no? El arte comunicación. Por supuesto no es una invención mía ni mucho menos, pero es verdad que yo a veces lo pienso, digo, me hubiera encantado llegar a la universidad y que me hubieran en esas clases de introducción a la literatura que tenemos todos en este tipo de carreras, que me hubieran dicho, bueno, la literatura es el soporte, es el vehículo, como el símbolo, ¿no? El símbolo es el vehículo de una verdad metafísica, la literatura también es el símbolo de una verdad interior profunda. No solo es entretenimiento y no solo es un conjunto de palabras que están ahí puestas y no es solo, bueno, una forma de matar el tiempo, es algo profundo. Y si no, no es literatura. Es una buena forma de discernir la literatura y lo mismo ocurre con el cine, ¿no? El cine, al final, digamos, mucha gente ahora vemos fenómenos de fans, ¿no? Los fans que se quedan con que hay no sé cuántas razas de elfos, los fans que se quedan con el nombre Klingon, con cosas extrañas, con el saludo, con la espada láser, ¿no? Y no se quedan con la verdad profunda. Es decir, al final se quedan en la decoración y no se quedan en lo que está queriendo transmitir y en lo que transmite efectivamente ese arte que es algo imperecedero, ¿no? Y en ese sentido, a mí hay una forma de explicar el arte que me gusta mucho, que es a través de los grupos de artistas, ¿no? Si pensamos en Los Malditos, por ejemplo, ahí hay una transmisión maestro-alumno de distintas generaciones, ¿no? En los Beat y en tantas otras generaciones ocurre. Al propio Dante le ocurrió, ¿no? Que son los fieles de amor, sino una sociedad secreta de alguna forma. ¿Qué relación hay entre Emerson, Thoreau y Whitman? Sino una relación también de maestro y alumno, ¿no? Y así podemos poner tantos y tantos ejemplos literarios que demuestran que al final la iniciación es connatural a la literatura, ¿no? No puede existir. La propia literatura, como sabemos, nace como comentario de los mitos y nace como comentario de los mitos en un contexto particular. No se hace ese comentario de los mitos para todos los ciudadanos, se hace para un grupo pequeño de elegidos que son aquellos capaces de acceder a este conocimiento, ¿no? En ese sentido, tiene algo de gnóstico, ¿no? Sin caer en el gnosticismo, toda aproximación al arte que quiera verlo desde este punto de vista de su contenido profundo, ¿no? Y yo creo que es una forma, hay muchas formas de aproximación a la literatura, la filológica, etcétera, más apegada al texto, más apegada a la recepción, más apegada a muchísimos aspectos, pero también hay una, yo creo que es esta apegada a su mensaje, a su verdad profunda, a su relación con las verdades tradicionales, ¿no? De alguna forma en estos tiempos donde ya todo es desierto, donde es muy difícil reconstruir para alguien joven muchas veces, ¿no? Al espectador también le habrá sorprendido la juventud de las tres personas que estamos hablando aquí, ¿no? Si nos está viendo alguien joven y se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo yo acceder a estas verdades, ¿no? Pues ya habrán visto los libros que hemos citado, las películas que hemos citado. Es decir, es que al final, cuando todo es desierto, cuando ya no hay lazos comunitarios, muchas veces en el arte está la última esperanza para que la gente que quiera hacer el esfuerzo, y ahí está la dificultad también de toda iniciación, el esfuerzo de integrarse en este mundo, pues pueda acudir a las obras artísticas y tratar de reconstruir ese mundo desaparecido, ¿no? En definitiva, yo siempre digo que la escritura habla de lo irrecuperable y de alguna forma la lectura es la recuperación de ese mundo irrecuperable y eso desde luego también habla del mundo del bien, de la verdad y de la belleza, que es el mundo del arte, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo lo he defendido mucho y es mi forma de entender el arte, en definitiva, ¿no? Y creo que es muy interesante a raíz de la iniciación mirar también las manifestaciones artísticas, porque el arte muchas veces es la representación de eso que la filosofía, de eso que el esoterismo nos dan desde la dialéctica. Son dos aproximaciones complementarias en buena medida. En fin, no me quiero enrollar más, solo quiero agradeceros a los dos que hayáis estado. Me ha hecho mucha ilusión poder congregaros a ambos en un solo programa. Espero que no sea la última vez. Porque además este programa yo creo que se complementa muy bien con el programa de hermetismo que grabamos con Jonathan, que fue un éxito, y con el programa de esoterismo que grabamos con Juan, que fue también un éxito, ¿no? De alguna forma, esta es una continuación. Está también muy bien ver a gente joven, y además a gente joven unida por el mismo maestro, ¿no? Que en ambos casos pues, es Sebastián Porrini. A pesar de la distancia geográfica en ambos casos, ahí está su sombra evidente en obra, en persona, en palabra, en escrito, ¿no? Como alguien que nos ha introducido también, ¿no? En este tipo de saberes. Al final no estamos sino hablando de los otros, no estamos sino hablando de la posibilidad de reencontrarnos con la metafísica operativa en tiempos donde las sociedades secretos hace ya un largo periodo que acabaron incurriendo en la metafísica especulativa. Así que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto. Gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Les leemos en los comentarios.